Mi nombre es Cristian Jair Rodas Pacheco, estudiante de zootecnia de la Universidad de Pamplona, sede Villarrosario, norte de Santander. A continuación voy a hablar de un tema que es el mosaicismo en genética. ¿Qué es el mosaicismo? El mosaicismo es un caso clínico que se remite a una yegua de 5 años que fue tratada para poder ser inseminada, para poder ser servida, pero no ha podido tener carga. En diferentes ocasiones la han hecho con inseminación artificial, con transferencia de embriones, pero no ha quedado montada. Entonces, ¿qué es el mosaicismo? El mosaicismo es una presentación de 2 o más líneas genéticas celulares en el mismo individuo, en el cual puede tener un impacto en el sentido reproductivo y no hay signos clínicos. Es decir, que diferente a la baja concepción, para identificar un paciente se debe realizar pruebas citogénicas para saber si la yegua presenta el mosaicismo o no presenta el mosaicismo. Con esta prueba podemos identificar si posee este caso clínico. Para determinar con precisión lo del mosaicismo, la yegua puede quedar preñada tanto con monta directa o con inseminación artificial. Hay que ser positivos y muchas de estas yeguas presentan pérdidas embrionarias a temprana edad, aborto o mortinato. Es decir, que, por ejemplo, una inseminación artificial puede costar entre un promedio de 500 a 1.000.000 de pesos. Pero si estamos hablando de pegada en un embrión, los costos van a elevarse mucho más en el proceso. Entonces, es decir, que cuando pegamos los embriones a una yegua de alta calidad de genética, observamos que queremos tener un buen individuo o un buen neonato al nacer, que esté en las mejores condiciones y en la mejor calidad. Para hacer todos estos procesos, pues se tiene que identificar a la yegua, hacerle un examen reproductivo, y a esta yegua le hicieron un examen reproductivo, pero no presentó hallazgos normales en sus tejidos. Le hicieron con un hisopo, un examen intravaginal, un examen rectal, identificaron los ovarios, pero no encontraron mayor anomalías. En la yegua encontramos 64 cromosomas. En la primera pregunta, pues, del taller, se observa que de esos 64 cromosomas en la primera división. Ya en la segunda división nos muestra que hay 63 cromosomas, es decir, ahí ya empezamos a presentar anomalías y fallas en el aislamiento de los cromosomas. En la tercera división presenta 65 cromosomas, entonces ahí hay problemas y anomalías, es decir, que en el artículo nos muestra que 64 cromosomas XX es un 35% normal. 63 cromosomas XO es un cromosoma de 54% anormal, y 65XX cromosomas es un 11% anormal. El artículo nos dice que la yegua que tiene mosaicismo no es 100% infértil, que con terapias hormonales podemos llevar, y con un buen diagnóstico dado por un médico veterinario zootecnista, podemos llevarla a servir, y que sea por monta natural o inseminación artificial. No va a ser tan a la ligera, sino hay que ser, es con paciencia, con varias repeticiones. No se recomienda pegar embrión porque la hembra puede presentarle el problema que ella está teniendo, pasárselo al embrión. Y hay que hacer varios intentos, sea por monta natural o inseminación artificial, para que la yegua pueda quedar servida. Pero si presenta mosaicismo, sí puede quedar preñada. Podemos hacerle, para diagnosticar que la yegua quede preñada, puede ser por un chequeo reproductivo, por un médico veterinario zootecnista, por una rectación
por una palpación rectal, o una ecografía ultrasonía. Podemos identificar si la yegua nos quedó preñada. Para que una yegua nos quede preñada tenemos que utilizar una hormona que se llama prostaglandina F2 alfa. Es una hormona que la produce la yegua en la teca interna del ovario, o la venden sintética, es decir, que la venden en farmacológica, la podemos encontrar en las veterinarias. Con esa hormona podemos introducir a sincronizar una yegua para hacer el proceso y el protocolo de inseminación artificial.